Buenas noches. Vamos a revisar en este video cómo realizar el poblamiento de la tabla de hechos, ¿cierto? Una vez que ya tenemos todas las dimensiones cargadas con sus respectivos datos. Vamos a hacer un repaso de cómo se hace la construcción del Data Warehouse, ¿cierto? Lo primero, ¿cierto?, es poder identificar cuáles son las dimensiones, ¿cierto?, o perspectivas de análisis, que es lo que aparece aquí a la izquierda, donde está cliente, documento, producto, sucursal, vendedores y tiempo, ¿cierto? Identificar cuál es el proceso de negocio, que en este caso es la venta, y cuáles son, ¿cierto?, las medidas o las métricas con las cuales yo voy a analizar estas distintas perspectivas, que en este caso tengo la cantidad y tengo también el monto de la venta. Recuerden que todos estos elementos del modelo conceptual surgen de las preguntas de negocio que nos vamos a formular para cada uno de los casos que ustedes están desarrollando. Por ejemplo, cuántas unidades de cada producto fueron vendidas a los clientes, ¿cierto?, en un periodo determinado, cuál fue el monto total de la venta de productos a cada cliente en un periodo determinado, ¿cierto? Y a partir de eso, a partir de esas preguntas, surgen, ¿cierto?, las dimensiones o perspectivas de análisis y surgen también las medidas, ¿cierto? Eh, Luego dibujamos este modelo conceptual, ¿cierto? Que este modelo conceptual permite comprender cuáles serán los resultados que se obtendrán, cuáles serán las variables que se utilizarán para analizarlos y cuál es la relación que existe entre ellos. Ya, perfecto. Entonces, lo que vamos a realizar es el poblamiento de la tabla de hechos. Lo que tenemos que tener presente es que las llaves primarias de la base de datos relacional se denominan llaves naturales o llaves de negocio, ¿cierto? Que vimos en las clases que cada cierto, tabla del modelo relacional tiene llaves de negocio, ¿cierto? Como la tabla eh, cliente, ¿cierto? Que tiene su llave, la tabla artículos, ¿cierto? Y las otras tablas también que están presentes. Entonces, las llaves primarias de las dimensiones se llaman llaves subrogadas y se definen artificialmente. Y ellas tienen algunas características, ¿cierto? Son de tipo numérico secuencial, que recuerdan que cuando las creábamos em, definíamos, ¿cierto?, un parámetro que aumentaba incrementalmente al cargar los datos. Y no poseen ningún significado en especial. Y algunos beneficios de usar llaves subrogadas en el Data Warehouse es que ocupan menos espacio y tienen un mejor desempeño que las llaves de negocio, sobre todo si las llaves de negocio son de tipo texto, ¿cierto? Varchar, son de tipo numérico entero, puede ser autonumérico o secuencial, permiten que la construcción y mantenimiento de índices sea una tarea sencilla y el data Warehouse no dependerá de la codificación interna de las distintas fuentes de datos. Entonces la llave subrogada, ¿cierto? Debe ser el único campo que sea llave primaria de cada tabla de dimensión. Y vimos también en las clases, ¿cierto?, que en la dimensión tiempo es conveniente realizar una excepción y mantener el formato de la llave subrogada como año, mes y día. ¿Se acuerdan que lo definimos a través de un script? Ya que esto posee dos grandes beneficios, que se simplifican los procesos de TL y que entrega la posibilidad de realizar particiones de la tabla de hechos a través de la llave primaria de la misma dimensión tiempo. Ya, entonces lo que nosotros vamos a hacer para poblar la tabla de hechos es que vamos a realizar una consulta, ¿cierto?, con todas las llaves de negocio del modelo relacional, ¿cierto? Que si nosotros analizamos el modelo relacional, ¿cierto? Todas estas llaves de negocio se encuentran en las tablas del modelo relacional ventas y en la tabla detalle de venta, ¿cierto? Con excepción, ¿cierto?, de que nosotros consideramos una dimensión que se llama vendedor, ¿cierto? Y ese vendedor está asociado a una sucursal
Y nosotros consideramos también em, la dimensión sucursal. Entonces, ahí vamos a tener que, en ese caso, ¿cierto?, de la sucursal, em, buscar, ¿cierto?, su ID a través em, de la tabla de vendedores. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a generar una consulta. Después, a través de la consulta, vamos a tener todas las llaves de negocio. Y vamos a conectar esa llave de negocio, por ejemplo, en el caso del cliente, con la dimensión cliente, ¿cierto? Donde aquí el code cliente es la llave de negocio, ¿cierto? Y vamos a ocupar una función, ¿cierto? Que se llama lookup de, de SQL Server, perdón, del Integration Service en Visual Studio, ¿cierto? Y con esa herramienta, ¿cierto? Vamos a traer este ID de cliente y lo vamos a llevar a la tabla de hechos, ¿cierto? Porque nuestro objetivo es llevar todas las llaves subrogadas, ¿cierto? ID cliente, ID documento, ID producto, ID sucursal, ID vendedor, todas estas llaves subrogadas, ¿cierto? Junto con las medidas, ¿cierto? Cantidad y monto de venta. Ya, entonces, una vez que ya tenemos nuestra base de datos relacional, ¿cierto? Americans, y por otra parte, ¿cierto? Tenemos el Data Warehouse, chequeamos, ¿cierto? Que estén cargadas todas las dimensiones, ¿cierto? Entonces ejecutamos esta consulta donde vemos si están cargadas, ¿cierto? Todas las dimensiones. Si ustedes se fijan, más la tabla de hecho, está la dimensión cliente, documento, producto, sucursal, tiempo, vendedor y la tabla de hechos, ¿cierto? Aquí yo había ejecutado ya esta consulta, ¿cierto? Y si se fijan, eh, la dimensión cliente tiene datos, la dimensión documento también, la dimensión producto también tiene datos, la dimensión sucursal también tiene datos, la dimensión tiempo, ¿cierto? Fíjense acá en la llave primaria, ¿cierto? En la llave subrogada de la dimensión tiempo. Tiene el formato año, mes y día, ¿ya? Después nos vamos a la dimensión vendedor, ¿cierto? Donde están los vendedores y la dimensión tiempo no tiene datos, ¿cierto? Que lo que nosotros vamos a hacer ahora es eh, cargar la dimensión, perdón, la tabla de hechos, ¿cierto? Ya, acá está el modelo, ¿cierto? Relacional. Entonces, como les dije, lo que nosotros vamos a ir a buscar, ¿cierto? Es esta ID de cliente que está en la tabla de ventas del modelo eh, perdón, de la base de datos relacional, ¿cierto? El ID de cliente, el ID del documento, que eso está acá en detalle venta. Vamos a ir a buscar el código del producto, que está acá en detalle venta. Vamos a ir a buscar el ID de la sucursal, que si se fijan está acá, en, en sucursal, ¿cierto? Pero lo podemos obtener también a partir, ¿cierto?, de la tabla vendedores. Vamos a ir a buscar la fecha, ¿cierto?, de la venta, que está acá en la tabla de ventas. Vamos a ir a buscar el ID del vendedor, que está aquí también en la tabla de vendedores. Y vamos a ir a buscar las métricas, ¿cierto? Que es la cantidad, que está en detalle de venta, y el monto de la venta, ¿cierto? El monto de la venta con IVA, que ese monto de venta es este valor que aparece acá como total documento. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer es construir una consulta, ¿cierto? Que me permita obtener todos eh, estas llaves de negocio. Ya, entonces vamos a hacer un select, ¿cierto? From la tabla Americans, ¿cierto? Del modelo relacional. Americans.dbo
punto ventas, ¿cierto? Esta tabla le vamos a llamar A y vamos a hacer un inner join con la tabla detalle venta, ¿cierto? Que habían otras llaves de negocio que estaban en detalle venta. Entonces, Americans.dbo punto detalle venta. Y a este le vamos a dar el alias B. Ya. ¿Y dónde se cruzan estas dos tablas? ¿Cierto? Entonces sería A punto ¿cierto? Tienen cruce en, em, en el documento, ¿cierto? En el ID del documento. Entonces A punto documento y en la tabla, en la tabla venta, ¿cierto? Y en la tabla detalle venta también en documento, que está acá. Ya, ¿y eso cómo lo podemos ver? ¿Cierto? Si se fijan acá está detalle venta, que su llave, ¿cierto? Es documento, perdón, aquí está la tabla venta, y aquí está detalle venta, ¿cierto? Que también tiene eh, el documento, ¿cierto? Ya, volvemos entonces a nuestra consulta. Ya, y vamos a hacer entonces un inner join. Inner join con la tabla vendedores, ¿cierto? Que es donde está el otro atributo que nos falta, que es sucursal. Ya, sería inner join, ¿cierto? Americans.dbo punto vendedores. Denme un minuto. Ya, entonces a esto le vamos a poner el alias C. Ya, le vamos a poner el alias C y esta tabla, ¿cierto? Se cruza, sería C punto en el ID vendedor, ¿cierto? Con la tabla ventas, ¿cierto? Que sería, acá está, el ID vendedor. Ya, ¿y qué valores vamos a traer, ¿cierto? Sería el ID del cliente, ¿cierto? Que se encuentra en la tabla de venta, el ID del documento, que se llama documento, de la tabla de detalle de venta, vamos a traer el código del producto, de la tabla vendedores, vamos a traer el ID de la sucursal, de la tabla de ventas, vamos a traer la fecha, de la tabla de vendedores, vamos a traer el ID del vendedor, del detalle de ventas vamos a traer la cantidad, ¿cierto? Que es una de las métricas, y vamos a traer también de la tabla ventas
el total documento, que es el total, ¿cierto? Con IVA incluido. Ya, ejecutamos entonces esta consulta. Y si se fijan, aquí están todas las llaves de negocio, ¿cierto? De la tabla, perdón, de la base de datos relacional. ¿Ya? Y esto es lo que nosotros vamos a usar como origen para hacer el poblamiento. Entonces tenemos ID venta, perdón, ID cliente, ID documento, el ID cliente, ¿cierto? El ID del documento, el código del producto, la sucursal ID, la fecha, ¿cierto? Que esto, si ustedes se fijan, todos estos ID están relacionados, ¿cierto? Eh, con las dimensiones. Aquí está la fecha, que sería la dimensión tiempo, el ID vendedor, que es de la dimensión vendedor, y está la cantidad y el total de documentos. Ya. Entonces tenemos esta consulta que la vamos a ocupar como origen. Ahora nos vamos al, al Visual Studio 2019, ¿cierto? Para hacer nuestra malla de carga, nuestro flujo. Aquí seleccionamos crear un nuevo proyecto. Y aquí buscamos Integration Service. Integration Service Project. Seleccionamos esto y aquí le ponemos siguiente, ¿cierto? Ahí le podemos poner ETL Americans, ¿cierto? Bueno, le podríamos poner ETLF Venta American, ¿cierto? Porque es la tabla de hechos. Si ustedes lo hacen para todo su proyecto, les recomiendo escribir, ¿cierto? Como nombre o darle el nombre, ¿cierto? Al proyecto ETL, ¿cierto? eh, el nombre del caso que ustedes están realizando. Entonces aquí le ponemos crear. Se demora unos minutos en crear el proyecto y aquí vamos al SQL Server Integration Service, ¿cierto? Que es esto, sigla que aparece aquí, SSIS. Ya. Entonces nosotros lo que vamos a crear, ¿cierto? Va a ser un flujo. No, recuerden que lo primero que tenemos que crear son las conexiones. Entonces la conexión con el origen y con el destino. Entonces nos vamos acá a Connection Managers, ¿cierto? Nos aparece esta ventana. Nos vamos después seleccionamos, ¿cierto? El administrador de conexiones OLDB. Le ponemos agregar. Aquí le ponemos nueva. Y aquí, ¿cierto? Podemos escribir localhost o podemos escribir punto, ¿cierto? Eso es lo mismo que localhost. Y aquí seleccionamos la base de datos relacional, que es Americans. Podemos probar la conexión. Está exitosa. Y le ponemos OK, OK. Y aquí, ¿cierto? Se crea la conexión con el origen. Nos falta la conexión con el destino. Ponemos acá nueva conexión. Seleccionamos, ¿cierto? El mismo administrador de conexiones. OLDB. Agregar. Aquí le ponemos nuevo. ¿Cierto? Le ponemos un punto acá. Y seleccionamos el Data Warehouse, ¿cierto? Podemos probar la conexión, le ponemos OK y acá OK. OK, ¿cierto? Y si se fijan, aparece aquí la conexión a la base de datos relacional y al Data Warehouse, igual que acá. Ya. Y, a nuestro proyecto, ¿cierto? Aquí donde dice SSIS Package, le podemos poner, ¿cierto? Nosotros lo que estamos haciendo es poblar la tabla de hechos. Entonces, para que no se nos olvide eso, le podemos poner fventa, ¿cierto? Fventa. Si ustedes lo hacen, por ejemplo, para las dimensiones, pueden hacer un paquete que sea solo para las dimensiones o un paquete por dimensión y un paquete para las tablas de hechos. Se recomienda hacer eso. Aquí le voy a poner sí a todo, ¿cierto? Si necesitan crear un nuevo paquete, se van acá donde dice SSIS Package y le ponen acá New SSIS Package. Ya.
Entonces nosotros lo que vamos a hacer es crear un nuevo flujo, ¿cierto? Nos vamos acá a Data Flow y aquí dice que no hay tareas de flujo de datos que han sido agregadas a este paquete. Entonces hacemos clic acá para agregar una nueva tarea de flujo de datos. Entonces recuerden que en general nosotros lo que tenemos que seleccionar es tanto el origen como el destino, ¿cierto? Entonces primero tenemos que seleccionar el origen, ¿cierto? El origen sería esta consulta que hicimos y el destino sería la tabla de hechos, porque nosotros lo que queremos hacer es poblar la tabla de hechos. Entonces nos vamos acá donde dice otras fuentes, ¿cierto? Y seleccionamos OLEDB Source, porque nosotros recuerden que seleccionamos ese conector, ¿cierto? Acá en el administrador de conexiones. Entonces le podemos poner acá origen, ¿cierto? Consulta, para que no se nos olvide que hicimos esta consulta, ¿cierto? Entonces nos vamos acá, hacemos doble clic. Aquí, ¿cierto? Se abre esta ventana, ¿cierto? Acá tenemos que seleccionar la base de datos relacional. Acá donde dice Data Access Mode, seleccionamos SQL Command, ¿cierto? Volvemos acá al SQL Server, copiamos esta consulta, ¿cierto? Y la pegamos acá. Aquí podemos hacer un preview, ¿cierto? Nos abre esto. Aquí está el ID de cliente, el ID del documento, está el código del producto, está el ID de la sucursal, está la fecha, ¿cierto? De la venta, está el ID del vendedor, está la cantidad y está el monto total de la venta con IVA incluido, ¿cierto? O como se llama este campo en la base de datos relacional, que es total documento. Ya, ese es nuestro origen. Entonces acá cerramos esto, ¿cierto? Le damos a OK, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer a continuación, recuerden que yo lo que les dije al principio, que vamos a relacionar esta consulta con la dimensión, ¿cierto? En el caso de cliente, con la llave negocio, que es el código de cliente, y a partir de eso, ¿cierto? Después vamos a seleccionar el ID del cliente, que es lo que se va a ir a la tabla de hechos. Entonces aquí vamos a seleccionar esta herramienta que se llama Lookup, ¿cierto? La arrastramos acá, ¿cierto? Y vamos a hacer un lookup, una búsqueda, ¿cierto? Lookup de la dimensión cliente, ¿cierto? Lo escribimos para que no se nos olvide. Ya, seleccionamos, ¿cierto? La flecha azul y la conectamos con el lookup, ¿cierto? De la dimensión cliente y ahora le hacemos un doble clic. Ya, las opciones que vamos a seleccionar, ¿cierto? Van a ser las mismas, así que ojo con eso, ¿cierto? Porque después vamos a hacerlo de manera más rápida para las demás dimensiones. Acá donde dice Specify how to handle rows with no matching entries, seleccionamos esta opción que dice Redirect rows to no match output. Ya. Después nos vamos acá donde dice Connection y en Connection, ¿cierto? Seleccionamos el Data Warehouse, ¿cierto? Porque en este caso estamos viendo la dimensión cliente. Acá donde dice Use a Table or a View, seleccionamos, ¿cierto? La dimensión cliente. Fíjense que esa es la selección. El administrador de conexiones OLEDB, ¿cierto? Es el Data Warehouse. Y donde dice usar una tabla, ¿cierto? Una vista, seleccionamos la dimensión cliente. Después nos vamos acá donde dice columnas. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es relacionar la consulta con nuestra dimensión cliente. Lo que está a la izquierda es la consulta y lo que está a la derecha es la dimensión cliente. Entonces lo que nosotros vamos a relacionar, ¿cierto? Es la llave de negocio
del modelo relacional, que es ID cliente, la vamos a relacionar con el código de cliente. Entonces, algo importante cuando ustedes hagan el modelamiento es que recuerden incluir en cada dimensión la llave negocio para poder hacer esta relación. Entonces, aquí tomamos el ID de cliente, ¿cierto? Apretamos el mouse, ¿cierto? Y lo llevamos acá donde dice código de cliente. Y aquí se genera esta flecha, ¿ya? Pero lo que nosotros queremos llevar a la tabla de hechos es el ID de cliente. Entonces seleccionamos acá el ID de cliente. Ya, ya que cierto que es la llave subrogada. Entonces nos vamos acá a error output, ¿cierto? Lo dejamos tal cual. Ya. Entonces ahora le damos acá, ¿cierto? Donde dice fail, set this value to select cells, lo dejamos tal cual, ¿cierto? Aquí le ponemos OK y ahí tenemos, ¿cierto? El lookup sobre la dimensión cliente. Lo voy a poner más acá, ¿cierto? Para que se vea bien en la pantalla. Ya, vamos a seguir con la siguiente dimensión, ¿cierto? Vamos a ir a ver nuestro modelo. Lo podemos ver acá también. Ya, acá está el modelo relacional, el diagrama relacional de Americans, ¿cierto? Y acá tenemos nuestro diagrama dimensional. Ya, entonces nosotros el orden que habíamos seleccionado era ID cliente, después venía documento y después viene código de producto. Ya, entonces vamos a seguir con documento. Arrastramos otra vez la herramienta lookup, ¿cierto? Acá le damos, cambiamos el nombre, ¿cierto? Hacemos clic sobre la herramienta y le ponemos de documento. Documento. Ya, de documento, ¿cierto? Que sería la dimensión documento. Entonces con esta flecha azul conectamos, ¿cierto? El lookup de la dimensión cliente con el lookup de la dimensión documento. Esto es importante, ¿cierto? Lo que se va a ir, ¿cierto? A la tabla de hechos es lo que haga match, ¿cierto? Entonces aquí donde dice output vamos a seleccionar esto que dice lookup match output, ¿cierto? Significa las salidas de entradas coincidentes de búsqueda, ¿cierto? Cuando haga match, ¿cierto? Y todos los datos coincidentes, ¿cierto? Se van a ir a la tabla de hechos y los no coincidentes lo vamos a llevar, ¿cierto? A otra tabla y es lo que se hace, ¿cierto? En general. Entonces aquí le ponemos OK, ¿cierto? Si se fijan, acá la flecha dice lookup match output, ¿cierto? Que son las salidas de entradas coincidentes de búsqueda. Entonces hacemos doble clic acá en Specify Handle, ¿cierto? Aquí recuerden que era Redirect Rows to No Match Output. Nos vamos después a Connection, ¿cierto? Aquí seleccionamos el Data Warehouse, le damos OK. Usar una tabla, ¿cierto? Nos vamos con la tabla Documento, nos vamos a Columnas, ¿cierto? Tenemos la consulta a la izquierda y a la derecha tenemos la dimensión Documento. Entonces, esta llave de negocio, ¿cierto? Corresponde a lo que dice acá, número de documento. ¿Ya? Entonces seleccionamos acá documento y lo arrastramos hasta donde dice número de documento. Pero lo que se va a la tabla de hechos es el ID del documento, que es lo que seleccionamos acá. Ya, recuerden que error output, esto lo dejamos tal cual. Entonces aquí le damos OK. Y ahora seguimos con la dimensión producto.
Entonces arrastramos nuevamente el lookup, ¿cierto? Lo renombramos, le ponemos acá de producto y conectamos con la flecha azul el lookup de documento con el lookup de producto. Y aquí recuerden que lo que se va son las coincidencias. Entonces seleccionamos lookup match output, que significa salidas de entradas coincidentes de búsqueda. Le damos OK, ¿cierto? Seleccionamos acá dos veces el lookup. Acá recuerden que en specify how to handle rows with not matching entries, seleccionamos redirect rows to no match output, ¿cierto? Todo lo que no sea coincidente se va a ir a una tabla, ¿cierto? Ya, nos vamos acá a las conexiones. Recuerden que aquí estamos trabajando con el Data Warehouse. Y aquí la tabla, ¿cierto? En este caso sería documento. Perdón, producto, ¿cierto? Ya habíamos hecho documento. Producto. Aquí nos vamos al match, ¿cierto? De la llave negocio, ¿cierto? En la consulta con la llave negocio en la dimensión producto. Entonces, este código producto corresponde a este código producto que está acá, ¿cierto? El ID de producto, recuerden que es la llave subrogada de la dimensión. Entonces, lo relacionamos acá y lo que se va seleccionamos el campo, ¿cierto? Se va a ir a la tabla de hechos F20. Aquí le ponemos OK, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es ver cuál es el total de registros que se tiene que ir a la tabla de hechos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una con... Ah, aquí está, perdón. ¿Cierto? Es lo que aparece como resultado en esta consulta, que son 10.001 filas, ¿cierto? O sea, se tienen que ir 10.001 registros, ¿cierto? A la tabla de hechos. Ya, tenemos la dimensión producto, ¿cierto? Y después viene la dimensión sucursal. Aquí vamos a tener un problema con la dimensión sucursal. Fíjense que nosotros hicimos el match con la tabla vendedores, ¿cierto? Fíjense que acá está vendedores. Y de vendedores sacamos el ID de sucursal. Ya, entonces, ¿qué pasa acá? Y esto es algo que tienen que tener ojo en su trabajo, ¿cierto? Para que hagan match dos columnas, ¿cierto? Tienen que ser del mismo tipo. Entonces, si ustedes se fijan acá, el sucursal ID es un tipo de datos small in, ¿cierto? Y si vamos acá a sucursal, ¿cierto? Nosotros, acá una consideración. Lo que pasa es que en el caso de la sucursal eran pocos datos, ¿cierto? Y yo en la dimensión no consideré la llave de negocio. En el caso de la sucursal lo voy a relacionar directamente con la llave subrogada, porque eran pocos datos, entonces, pero en general ustedes lo que tienen que hacer, si es crear una llave, es crear, ¿cierto? La llave negocio en la dimensión, para relacionarlo, ¿cierto? Como lo vimos. Entonces, si ustedes se fijan, acá, ¿cierto? El sucursal ID es small int y yo voy a ocupar en este caso el ID de sucursal, que es un entero. Entonces, en ese caso tenemos que hacer una conversión, ¿ya? Entonces, como no son del mismo tipo, ¿cierto? Vamos a hacer una conversión. Entonces, aquí hay una herramienta que se llama Data Conversion. Y lo que hace, ¿cierto? Es convertir ese dato small int, ¿cierto? Que es del origen, lo va a convertir en un entero. Entonces arrastramos este data conversion, ¿cierto? La flecha azul acá la conectamos con el data conversion, que esto recuerden que corresponde a la consulta, ¿cierto? Ese es el origen. Aquí le ponemos que sean las coincidentes, ¿cierto? Las salidas de entradas coincidentes, ok. Aquí en data conversion, ¿cierto? Em, tenemos que seleccionar el dato que vamos a convertir. Voy a mover esto.
Ya. Entonces el dato que vamos a convertir, ¿cierto? Yo, como les dije, eh, vamos a trabajar ahora con la sucursal, ¿cierto? Entonces sería sucursal ID. Ya. Entonces fíjense acá que dice la columna, ¿cierto? De entrada es sucursal ID y aquí hace un alias, ¿cierto? Em, del campo, ¿cierto? Entonces yo aquí le voy a poner sucursal ID, ¿ya? Para que cuando hagamos el match, ¿cierto? Nos acordemos que es la sucursal ID pero entero. Ya, acá donde dice data type, ¿cierto? Voy a agrandar esto, le voy a poner un tamaño mayor. Tenemos que seleccionar el tipo de dato entero, ¿ya? Y el tipo de dato entero en este caso corresponde, me pasé, corresponde a este, el que dice 4 byte sign integer, ¿ya? Entre paréntesis, entre corchetes, ¿cierto? DT guión bajo y 4. Si ustedes necesitan hacer otra conversión, googleen, ¿cierto? Ahí les va a aparecer. Ya, aquí le ponemos OK, ¿cierto? Ahí hizo la conversión del dato, ¿cierto? Recuerden que le di sucursal small in y lo transformó en entero, que es como está definido en la dimensión sucursal. Entonces ahora arrastramos el lookup, ¿cierto? Y a este lookup le vamos a poner de sucursal. Entonces sería de sucursal. Y conectamos, ¿cierto? Esta data conversion con el lookup de la dimensión sucursal. Ya, hacemos doble clic acá. Recuerden que acá esto tenemos que cambiarlo con redirect rows to no match output. Nos vamos acá a connection, ¿cierto? Seleccionamos el data warehouse. Nosotros nos encontramos en la dimensión sucursal. Nos vamos acá a columnas. Ya. Entonces, recuerden que nosotros hicimos una conversión. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, están todos los datos de la consulta y está este sucursal ID. Ya, ya. Algo que yo no hice, pero que ustedes tienen que hacer, ¿cierto? Es crear acá en la dimensión la llave subrogada, ¿cierto? Como eran pocos datos y se generaron en el mismo orden, yo lo voy a vincular, ¿cierto? Con el sucursal ID. Entonces, selecciono acá y lo arrastro hasta acá, hasta el sucursal ID. Y este es el ID que se va a ir a la tabla de hechos. Ya, aquí le ponemos OK. Entonces ahí tenemos sucursal. El siguiente dimensión es tiempo. Acá seleccionamos entonces lookup. Le cambiamos el nombre y le vamos a poner de tiempo. Entonces con la flecha azul conectamos, ¿cierto? Acá con la dimensión tiempo. Aquí recuerden que tenemos que seleccionar lookup match output y aquí le damos en OK. Aquí queda un mensaje, a ver, voy a ir al SQL Server a ver si desaparece ese mensaje. Ya, ahí desapareció. Eh, entonces seleccionamos acá, hacemos doble clic en la dimensión tiempo. Recuerden que acá hay que seleccionar redirect rows to no match output. Nos vamos a connection, seleccionamos el data warehouse, le damos en OK. Usar una tabla, una vista, ¿cierto? Estamos en la dimensión tiempo. Nos vamos acá a columnas.
Ya. En el caso, ¿cierto?, de la dimensión tiempo, recuerden que nosotros generamos todos estos atributos para la dimensión tiempo, ¿cierto? Lo vamos a vincular la fecha con la fecha, ¿cierto? La fecha y arrastramos acá hasta la fecha. Pero lo que se va a la tabla de hechos, ¿cierto? La llave subrogada, que sería el ID de tiempo. Entonces aquí le damos OK. En el caso, ¿cierto?, del vendedor, aquí ocurre lo mismo que nos pasó con sucursal, ¿cierto? Nosotros ahora vamos a hacer el lookup de la dimensión vendedor. Ya, entonces veamos qué pasa con vendedor, ¿cierto? Y para eso vamos a traer el ID del vendedor. Entonces, si se fijan, el ID del vendedor es small int y nosotros definimos todas nuestras llaves subrogadas como entero. Entonces aquí vamos a tener un problema, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer de nuevo esta conversión. Entonces arrastramos esta data conversion. Para que no se nos, ¿cierto? Porque aquí nos va, si arrastramos esto acá, ¿cierto? Y ya teníamos un data conversion, aquí le pone data conversion 1. Entonces, para saber que esta conversión de acá corresponde a la dimensión sucursal, le podemos cambiar, o sea, al campo sucursal ID, le podemos poner sucursal ID, ¿cierto? Que la conversión que hicimos de el tipo de dato sucursal ID, que es small int, lo cambiamos a entero, ¿cierto? Ya, entonces aquí, y esta es la conversión del ID vendedor. Entonces esta es la conversión del ID a vendedor. Entonces con la flecha azul conectamos, ¿cierto? Acá recuerden las salidas coincidentes, lookup match output, OK, ¿cierto? Nos vamos acá, nos aparece esto, ¿cierto? Acá esto lo voy a mover, esto aquí lo vamos a mover. Entonces en este caso, vamos más abajo para que se aprecie correctamente. Ya, entonces nosotros ahora la conversión que vamos a hacer es del ID vendedor. Entonces seleccionamos este ID vendedor, ¿cierto? Lo vamos a transformar en entero, ¿cierto? Entonces aquí le voy a poner int y le voy a borrar esto que dice copy. Ya. Y aquí tenemos que seleccionar el tipo de dato que es entero, ¿cierto? Que corresponde a este, ¿cierto? El que dice 4-byte sign integer, TTI4, es el tipo de dato entero. Entonces aquí le damos OK y ahora seguimos con el lookup, ¿cierto?, de la dimensión vendedor. Entonces nos vamos acá. Si nosotros no hacemos esto, nos va a aparecer un error cuando relacionemos. Ya. Entonces acá sería dimensión vendedor. Entonces acá, ¿cierto?, donde hicimos la conversión, lo relacionamos con vendedor. Entonces hacemos doble clic acá. Recuerden cambiar esto por redirect rows to no match output. Nos vamos acá a conexiones, seleccionamos el data warehouse. Acá en usar una tabla o vista, ¿cierto? Estamos en la dimensión vendedor. Nos vamos después a columnas. Acá, otra vez se me olvidó, ¿cierto? Yo no definí una llave subrogada en la dimensión vendedor, porque estaban en orden, ¿cierto? Y no había una llave que fuera un carácter, entonces... Bueno, ustedes creen en todas las dimensiones, ¿cierto? La llave negocio para hacer esta vinculación. Entonces aquí seleccionamos el ID vendedor que es entero, ¿cierto? Con mi llave subrogada.
y lo que se va a ir, ¿cierto?, a la tabla de hechos es este ID de vendedor. Entonces aquí le damos OK. Y ahora lo que nos faltaría, ¿cierto?, sería definir nuestro destino, ¿cierto?, que es la tabla de hechos. Entonces, ¿qué se va a ir a la tabla de hechos? ¿Cierto? Todas las llaves subrogadas de las dimensiones más las métricas. Entonces aquí donde dice, perdón, acá nos tenemos que ir a Other Destinations, ¿cierto? Y aquí seleccionamos OLEDB Destination. Lo arrastramos acá, ¿cierto? Y conectamos con el último lookup, ¿cierto? Con eh, la tabla de hechos. Entonces aquí le ponemos que las salidas de entrada coincidentes de búsqueda lleguen a la tabla de hechos. Aquí le ponemos OK, le vamos a cambiar el nombre acá, F venta. Ya, F venta. Acá entonces nos vamos a Connection Manager, seleccionamos la tabla de hechos, ¿cierto? Acá el nombre de la tabla sería fventa, ¿cierto? Que es la tabla de hechos, y nos vamos aquí al mappings, ¿cierto? El mapeo de, de todas las llaves subrogadas, ¿cierto? Que fue lo que hicimos anteriormente. Con, ¿cierto? Con mi tabla de hechos, ¿cierto? Entonces lo que está a la derecha, ¿cierto? En la tabla de hechos, lo que está a la izquierda es la consulta, ¿cierto? La consulta, pero que nosotros a través del lookup la relacionamos, ¿cierto? Con las distintas llaves subrogadas. Ya, lo que va a hacer esto es que hay una ID venta que es de la tabla de hechos, pero va a generar un incremental, ¿cierto? Por cada registro que se pasa. Entonces lo que tenemos que chequear, y eso se va a generar de manera incremental este ID venta, entonces lo dejamos acá que lo ignore. El ID cliente se mapeó con el ID cliente, el ID documento se mapeó con el ID documento, el ID producto con el ID producto, el ID sucursal con el ID sucursal, el ID tiempo con el ID tiempo, el ID vendedor también. Y lo que no se mapeó, si se fijan, el monto de venta que corresponde al total de documento. Entonces lo seleccionamos acá y ahí tenemos el mapeo de todas las llaves subrogadas de las dimensiones, ¿cierto? ID cliente, ID documento, ID producto, ID sucursal, ID tiempo, ID vendedor y el mapeo de la cantidad de las medidas, ¿cierto? La cantidad y el monto de la venta. Entonces le ponemos OK. Ya. Aquí vamos a parar unos minutos para que le puedan dar un vistazo, ¿cierto? Y analizar todo lo que hicimos. Y lo que recuerdan que nosotros definimos que todo lo que haga match se va a ir a la tabla de hechos. Entonces, ¿qué pasa con lo que no hace match? ¿Cierto? Porque muchas veces ocurre en la práctica que hay datos que no pasan, ¿cierto? Por alguna razón, están mal definidos, ¿cierto? Por alguna razón no van a pasar, ¿cierto? Este caso es de laboratorio, así que va a pasar todo, pero cuando ocurre esto, ¿cierto? De que algunos datos no pasan, tienen que irse a una tabla, ¿cierto? Una tabla donde eventualmente lleguen todos estos datos que no pasan, ¿cierto? Que no hacen match, que no son coincidentes y que yo podría definir, ¿cierto? Que podría crear una tabla, ¿cierto? De errores donde se registren los errores que se produjeron, que se genere un log, ¿cierto? Y eventualmente eso me lo envíe por correo. Nosotros lo que vamos a hacer es definir, ¿cierto? Que todas las excepciones se vayan en una tabla, que sería acá, ¿cierto? Vamos a arrastrar esto que dice union al, ¿cierto? Entonces todo lo que no haga match se va a ir acá. Lo podemos poner más, lo vamos a poner acá más abajo. Ya. Entonces, vamos a definir acá lookup, ¿cierto? Lo relacionamos eh, con todas las dimensiones, ¿cierto? Si ustedes se fijan acá, dice lookup no match output,
¿cierto? Entonces lo seleccionamos con, perdón, lo vinculamos también con documento. Podemos mover esta flecha. Acá, ¿cierto? Esta la movemos acá. Ya, aquí está. Documentos se van a cruzar las líneas, así que si se marean, pueden retroceder el video. Ya, lo vinculamos entonces con las dimensiones cliente, documento, producto. Nos falta la dimensión vendedor, ¿cierto? La dimensión tiempo, con el lookup de la dimensión tiempo. Ahí, dimensión tiempo y con la dimensión sucursal. Ya, entonces, todo lo que haga match se va a ir a la tabla de hechos y lo que no haga match se va a venir acá, ¿cierto? Se va a venir acá y esto lo podría vincular, ¿cierto? Podría crear una tabla, otra tabla, ¿cierto? Donde se registren todos los errores y como les dije, que eso genere un log, ¿cierto? Y eso lo envíe por correo, ¿cierto? Carga exitosa o carga con errores con los siguientes errores. Ya, antes de ejecutar este flujo, ¿cierto? Vamos a volver a ejecutar nuestra consulta de validación, ¿cierto? Si se fijan, vamos a ejecutar esto nuevamente. Entonces están cargadas las dimensiones, cliente, documento, producto, sucursal, tiempo y vendedor. Ya. Y lo que vamos a cargar, ¿cierto? Aquí la tabla de hechos no tiene datos. Entonces recuerden que son 10.001 registros. Entonces nos vamos acá a ejecutar. Se ejecutó el flujo, ¿cierto? Esto acá lo podemos cerrar. Lo vamos a cerrar esto también. Si ustedes se fijan aquí dice que pasaron 10.000 registros para acá, ¿cierto? Siguieron pasando los 10.001 registros. Estoy cerrando esto para que se vea completo el flujo. Ya, entonces fíjense que finalmente dice que pasaron, todo esto se ejecutó de manera correcta, ¿cierto? Desde el origen habían 10.001 filas o registros, que todo eso llegó, ¿cierto? Aquí se solapan algunas líneas, pero muestra que, ¿cierto? Que todo llegó a la tabla de hechos. Entonces vamos a validar esto, nos vamos acá a nuestra consulta, si ustedes se fijan originalmente en la tabla de hechos no hay nada, volví a ejecutar. Y aquí está la tabla de hechos con los datos cargados, ¿cierto? ID venta, ID cliente, ID documento, ID producto, ID sucursal, ID tiempo, ID vendedor, cantidad y venta. Entonces ya está cargada, ¿cierto? La tabla de hechos y la tabla de dimensiones. Ya, espero que puedan realizar esta misma operación para todos sus proyectos de manera exitosa. Nos vemos, muy buenas noches.